Muy bien, a ver, recordemos un poco de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿Mm? Erika, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, estábamos hablando acerca del realismo. Muy bien, hemos hablado sobre el realismo. ¿Qué más que dijimos del... Chicos, ¿qué dijimos del realismo? Que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ya. ¿El realismo en qué está basado? En la razón, ¿cierto? En lo real. Ellos plasmaban, o los escritores de dicha época plasmaban lo que sucedía en la realidad, ¿cierto? Y habíamos hablado también que muchos de los autores estaban basados en la discriminación o en el hecho, plasmaban en sus obras la, se podría decir, la obligación o aquel maltrato que la gente o las personas que no pertenecían a una clase social alta padecían, ¿cierto? Asimismo, habíamos hablado que muchos de ellos estaban basados en las alucinaciones, en las distorsiones mentales que tenían en esa época. ¿Sí? Y uno de los autores o los máximos exponentes del realismo ruso, que fue el de mayor importancia, fue Fedor Dostoyevsky, ¿cierto? Habíamos hablado algo poquito sobre él la clase pasada, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar a profundidad. ¿Quién era Fedor Dostoyevsky? Era un escritor bastante importante en Rusia, que es de ahí. Él nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. ¿Ya? Él es una persona que fue educado por su padre, pero su padre era un médico bastante déspota, un médico brutal, se podría decir un médico bastante rudo. ¿Ya? Esos papás hacían un poco severos, así era el padre de Fedor Dostoyevsky, ¿ya? En el cual él fue criado de esa manera. ¿Sí? Fue criado de esa manera, fue tratado de esa manera y en el único lugar donde encontró cariño y protección fue en su madre, ¿ya? Era todo lo contrario a lo que era su padre. Sí, es un novelista ruso y un gran representante de la literatura realista. Ya se le conoce también como el genio de la narrativa europea, ya que sus obras, la mayoría de ellas ha ido a través del tiempo, se ha ido propagando y se ha ido manifestando. Y muchos estudios, se han hecho tesis de sus obras, se habla hasta la actualidad de él, ¿sí? Entonces, es un escritor sumamente importante dentro de la literatura universal, ¿ya? Nos dice, en 1849 fue fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales. Como él fue criado, él siempre trataba de defender ello, ¿no? Y fue indultado momentos antes de la hora fijada. Para su ejecución estuvo 4 años en un presidio, en base a lo que él acompañaba a las marchas, como actualmente sucede, ¿no? Entonces, de la misma forma, Fedor iba a esos tipos de charlas por los cuales él fue condenado a muerte por su colaboración en dichas revoluciones, se podría decir, de dicha época, ¿no?
Voy a conectar la laptop. Ya. Sí, y por ello fue condenado. Él estuvo en la cárcel, ¿ya? Estuvo 4 años en presidio en Siberia, ¿sí? Su experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Es una de sus obras también, y ahí narra cómo es que pasó dentro del presidio, de la carceleta, se podría decir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó? ¿Qué pasó durante toda esa época? ¿Sí? Y una vez que él sale en libertad, fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, María Dmitrievna Isaieva, ¿ya? Él se casó después de que sale de la cárcel, ¿no? Tras largo tiempo en Tíber, que es en Siberia, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, de donde él era, ¿no? Donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama, o sea, ya nadie lo conocía a él, ¿sí? La publicación de su obra, que es Recuerdos de la Casa de los Muertos en 1861, le devolvió la celebridad para redacción de su siguiente obra, que fue Memorias del Subsuelo. ¿Sí? También se inspiró en su experiencia siberiana, soportó la muerte de su mujer, porque llega a morir, y su hermano como una fatalidad ineludible. Ya en ahí él se vuelve amargado, una persona que ya no cree, ¿ya? Y eso todo lo vamos a ver en sus obras. Y en 1866 publicó El Jugador y la primera obra de la serie de grandes novelas, que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y Castigo. ¿Ya? Nos dice que en la presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia, ¿ya? Y a viajar indefinidamente por Europa, junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. ¿Sí? Durante uno de sus viajes, su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después. O sea, su historia de Fedor Dostoyevsky es una historia bastante triste, bastante intensa, se podría decir. ¿Ya? Que va a morir la niña pocos días después, la cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Recuerden que todas las emociones que una persona va a tener a veces cuando son demasiado fuertes chocan mucho al ser humano, ¿sí? Entonces esa es la manera en que él va a plasmar todas sus emociones, cómo él se sentía, todo ello lo plasma en sus obras, ¿ya? Y una de sus máximas obras que va a tener Fedor Dostoyevsky va a ser Crimen y Castigo, que fue publicado en 1866, ¿ya? Es una obra cumbre dentro del realismo, ¿sí? Esta obra se analiza dentro del realismo. ¿De qué trata Crimen y Castigo? Va a narrar la historia de Radión Raskolnikov, que es el personaje principal de la obra. ¿Quién es Radión Raskolnikov? Es un estudiante que va a verse obligado a dejar la carrera, él estaba estudiando Derecho, que por falta de dinero, ¿sí? El cual este acontecimiento que sucede durante la historia va a provocar que varias escenas o una serie de pensamientos en las cuales el protagonista va a llegar a cometer bastantes delitos, como es el asesinato de su usurera, ¿ya? Para así quedarse con su dinero de ella. Y dentro de ello, esta obra es bastante magnífica dentro de la literatura universal, ¿sí? Ya que nos va a sumergir dentro del pensamiento de Radión. ¿Qué quiere decir ello? Nos va a hacer vivir eso, cómo es que él se sentía, ¿no? Y sus reflexiones sobre la culpa, el castigo y la redención, entre otras temáticas, ¿sí? La historia engloba todo ello, ¿no? Todo lo que la decisión que Radión Raskolnikov decide dejar de estudiar y todo ello lo que desencadena, ¿no? Él mata, se dedica al alcohol, empieza a desencadenar diferentes tipos de pensamientos, reflexiona en cuanto a las situaciones que él pasa, ¿no?
Entonces, todo ello engloba. Dentro de ello vamos a tener a los personajes, los más principales les he colocado acá. Uno de ellos es Raskolnikov, que es un joven estudiante, que es el protagonista principal de la novela y la voz desde la cual se teje la historia. Mejor dicho, es donde alrededor de él se teje la historia, se habla de él. Por eso es el personaje principal, ¿sí? Y Sonia es una joven de 18 años, hija de Marmeladov, un exfuncionario alcoholizado, por medio del cual Raskolnikov y Sonia se conocen, ¿ya? Dunia es Avdotia Ramona no, Raskolnikova, hermana de Raskolnikov, ¿ya? Y la vieja usurera se le conoce con el nombre de Aliona Ivanovna, que es la casera de Raskolnikov, quien es descrita como una mujer fea, desagradable y usurera dentro de la historia, quien es capaz de explotar hasta a su propia hermana para obtener dinero, ¿sí? Y la hermana de la usurera, ¿cómo se llama? Elisaveta Ivanovna, que es una costurera y hermana de la vieja usurera, ¿sí? Toda esta historia se va a regir entre Raskolnikov y la vieja usurera, ¿sí? Chicos, hasta aquí, ¿me entendieron? Entonces, ¿quién es el máximo exponente del realismo universal, se podría decir? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. Me dejé entender. Entonces, ¿quién es el máximo exponente de la literatura universal? ¿Mm? Dos chicos. Fedor Dostoevsky, profesora. ¿Cómo? Fedor Dostoevsky. Dostoyevsky, ¿cierto? Ese es el máximo exponente, eso no se olvida. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video respecto a lo que va a englobar toda la historia y algunas características más de Fedor Dostoyevsky y su obra cumbre, que es Crimen y Castigo.
observa mi pantalla, ¿verdad? Me dicen si se escucha, por favor. Miss, no se escucha. ¿No se escucha nada, chicos? No, A ver, pues ahora me aviso. yo no escucho. A ver, ¿el resto tampoco escucha? Hola a todos. El día de hoy nos vamos a Sí, poner ahí, bien criminales con Ahí Sí, sí, ya, Miss. ahí sí, ¿no? sí, ahí. Ya. Ay, Hola a todos. El día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Y sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! Que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Barmeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la confusión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada vez más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino.
Así que Rodia hace exactamente eso, ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra, y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos y no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Crédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él, por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿de qué nos habla Crimen y Castigo? ¿Cumple o no con las características que les habíamos dado? ¿Se dan cuenta que parte de la biografía de Fedor Dostoyevsky nos narra sobre todo lo que él vivió, quizás, ¿no? Él plasma sus vivencias en sus obras, y eso se nota, ¿no? Porque nos habla sobre las alucinaciones que él tenía, cómo es que él vive o se desarrolla, ¿no? Dentro de la historia. Mayormente plasma ello, ¿no? En cada una de sus novelas o también obras literarias, ¿sí? Hasta acá, chicos, ¿me dejé entender? Sí. ¿Qué destacan entonces de la obra? ¿Qué es lo que destacan ustedes? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Algo que para ustedes sea sumamente importante dentro de la literatura realista? ¿Qué destacan? Chicas, opinen. Si están en error, yo las voy a corregir, no se preocupen. Para poder pasar al siguiente tema. ¿Qué es lo que destacan de la obra Crimen y Castigo? Que al final, no, el autor de la obra decide confesar lo que había hecho, el asesinato que había cometido, y gracias a eso se sintió mejor. Claro. ¿Y qué nos enseña entonces la novela? En base a esa situación, ¿no? ¿Qué nos está enseñando? De que muchas veces sí eso sucede en la actualidad o no. Hay cosas que no solamente que quizás sea un delito, sino que puede ser quizás alguna situación que nosotros estemos pasando, algunos problemas personales que quizás tengamos, y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos reprimimos, nos ahogamos solitos en ese ámbito, ¿cierto? Y hacemos que las cosas quizás lleguen a mayores por el simple hecho de quizás no contar, ¿no? No decir lo que o cómo nos sentimos o cómo es que nos está pasando la situación, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a cometer algunos delitos y eso es lo que nos plasma la obra, ¿no? Muy bien, a ver, otro participante. ¿Qué otra parte destacan de la obra? ¿Qué otra parte de la obra que hayan escuchado lo destacan, que les haya llamado la atención? ¿Mm? Chicas, participen, chicas. A ver, la que levantó la mano. También el papel de Sonia, ¿no? Quien no encubrió el asesinato que había cometido, sino que más bien lo ayudó a confesar. Lo ayudó a confesar. ¿Quién era Sonia? Sonia era una prostituta. Era una prostituta y muchas veces tachamos a ese tipo de personas, ¿cierto? De nuestro entorno, pero él no hizo eso, ¿cierto? Cierto. Y fue de gran ayuda. ¿Para qué? Como tú misma dices, Erika, para que confiese su delito. ¿Ya? Para eso fue de gran ayuda. Entonces, es sumamente importante la conexión que quizás con algunas personas vayamos a tener. Y no solamente juzgarla por su posición, ¿no? O por la actividad que vaya a realizar. Muy bien, chicas. Espero que haya quedado bastante claro ese tema, ¿sí? Y vamos a tocar el tema de lo que es la lectura crítica. ¿Qué será la lectura crítica, chicas? ¿Mm? ¿Qué será la lectura crítica? ¿Mm? Chicos, ¿están ahí o ya se fueron? ¿Mm? Sí, Miss. A ver. ¿Qué será? Miss, la lectura crítica es una lectura activa. Implica más solamente comprender lo que el escritor está diciendo. Exacto, comprender ello, ¿no? O sea, dar como un formato de dar nuestra opinión, ¿no? Pero para ello debemos de seguir ciertos pasos, ¿ya? Ciertos pasos que nosotros debemos de seguir. ¿Para qué? Para poder ver si nuestra lectura se está desarrollando de la manera correcta, ¿ya? Entonces, eso también nos ayuda en cuanto a la lectura de las obras literarias, de también quizás de los poemas, de cómo nosotros vamos a profundizar cada uno de los temas, ¿no? Para ello, bueno, vamos a recordar un poco sobre lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Porque ya prácticamente este es el último tema sobre comunicación. La siguiente semana vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la lectura crítica y cómo esto nos ayuda, ¿no? Les he tocado, ¿por qué? Para que ustedes vean cómo es el análisis profundo que nosotros vayamos a hacer al leer una obra, ¿ya? Para ello recordemos. Habíamos hablado en un inicio lo que era el romanticismo, ¿cierto? Y todo ello lo que englobaba, ¿no? ¿De qué trataba el romanticismo?
¿O en qué se basaba? ¿Era lo contrario al realismo o no? Sí, era lo contrario. ¿En qué se basaban los románticos o los escritores románticos y en qué se basaban los realistas? Los románticos se basaban y que creían en un mundo superior, en un mundo perfecto, ¿no? En cambio, el realismo se basa en la realidad, en los hechos reales. Claro, los románticos eran subjetivistas, ¿cierto? ¿Por qué decimos que eran subjetivistas? ¿Por qué eran subjetivistas ellos? Porque ellos predominaban más los sentimientos que la razón. Exacto, lo que predominaban ellos eran los sentimientos, más que la razón, ¿cierto? Para ellos lo fundamental era lo que ellos sentían y hacían caso, se podría decir ahora coloquialmente, a su corazón, ¿no? Que cómo ellos se sentían bien o no, mientras que los realistas no pasaba ello, ¿no? Ellos se basaban en la razón, en la realidad, en lo que en realidad podía suceder, ¿cierto? Dentro de su localización cronológica dijimos que el romanticismo se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XIX, ¿cierto? Y la segunda mitad del siglo XIX estaba el realismo, ¿cierto? Asimismo, mencionábamos que uno de los máximos o donde mayormente se realizó el romanticismo, donde tuvo mayor apogeo, ¿dónde fue, chicos? ¿Dónde se desarrolló con mayor apogeo? ¿Mm? En Alemania. En Alemania, ¿cierto? En Alemania. ¿En qué siglo? Ya lo mencionamos, ¿cierto? ¿En qué siglo? ¿O En el fue en siglo XIX. No, 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 no. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII nace también en Alemania, donde tuvo un mayor apogeo, ¿sí? ¿Durante qué revolución? Durante la revolución industrial que sucedió en Inglaterra, sucede paralelamente, ¿ya? Y también con la revolución francesa de 1789. ¿Sí? Asimismo, dentro del ámbito contexto, ¿por qué es importante el contexto histórico-cultural dentro de la literatura? Porque ahí nos vamos a ubicar para saber qué temas plasmaban cada uno de los escritores, ¿ya? Por eso es fundamental. ¿Sí? Había la filosofía idealista alemana, que era con Fichte, Schelling y Hegel, ¿ya? La Declaración de Independencia Americana en 1776 también tuvo influencia en la literatura, que hace de los derechos del hombre su centro y establece la república como forma de gobierno y al pueblo, ¿ya? Eso era importante dentro de esa época. Acá tenemos más específico, ¿no? Es un movimiento artístico-cultural que se va a oponer a los preceptos de ¿qué? Del neoclasicismo, se opone a esas ideas. Luego nace paralelamente en Alemania e Inglaterra, en ambos países, y es un movimiento cultural asociado ¿a qué? A la libertad, en búsqueda de ¿qué? De la libertad. Tienen por eso dentro de sus características los escritores, los pintores o los que construían, mejor dicho, los arquitectos de dicha época, desarrollaban o plasmaban en sus obras, en sus pinturas, el culto a la libertad, ¿no? También había un cierto subjetivismo, ¿sí? Una fantasía y un misterio, ya que ellos se basaban mucho en lo que era el sentimiento, pues, ¿no? Por eso había cierta fantasía por lo que sucedía, ¿no? Atracción por el pasado medieval, una revaloración de lo nacional, de lo que ellos pasaban en dicha época, de lo que ellos tenían culto, lo revaloran, ¿sí? Sacan a traslucir nuevamente, a eso se refiere, y una aspiración a un mundo superior, lo que nos decía su compañera, ¿no? Y un predominio de los sentimientos. ¿Quién era el máximo exponente del romanticismo?
¿Quién era el máximo exponente? ¿Mm? Del romanticismo. Del realismo ya sabemos que es Fedor Dostoyevsky. Y del romanticismo, ¿de quién hablamos cuando hablamos de romanticismo universal? ¿Mm? Chicas, ¿de quién hablamos cuando hablamos del romanticismo? Yulisa Katiana Peña. Diego Armando Cauín. Erika. Sí, Miss. ¿De quién hablamos cuando hablamos del romanticismo? ¿Qué escritor es el máximo exponente? Johann. ¿Johann qué? Wolfgang. Goethe, ¿cierto? Hablamos de quién? De Johann Wolfgang Goethe, ¿cierto? ¿Quién era él? Él va a nacer el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt del Mar, hijo de un funcionario del gobierno. Murió en marzo del 22 de marzo de 1832. ¿Quién era prácticamente Goethe? Dijimos que era un escritor prácticamente completo. ¿Por qué? Porque conocía o se dedicó a muchas profesiones o conocía de muchos temas. ¿Por qué? Porque era novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista y mucho más, ¿cierto? Durante 10 años, dice, fue funcionario del estado de Weimar. Entonces, como él era un hombre conocedor de muchos temas, él plasmaba también en sus obras, podía hacer o desarrollar dentro de sus obras a personajes que se dediquen a ello y hablaba con mucha realidad, ¿ya? Solamente que lo fantaseaba en algunas situaciones, ¿sí? Influenció profundamente el crecimiento del romanticismo literario, ¿sí? ¿Quién era Carlota Buff? Su amor imposible, ¿cierto? Dentro de sus características de sus obras dijimos que era un prerromántico, manifiesta gran erudición en diversos temas artísticos y científicos, va a desarrollar diversos géneros literarios, como es la lírica, la épica, el teatro y la narrativa, y en su madurez se alejó del ímpetu romántico de su juventud. ¿Por qué se aleja Goethe del ímpetu romántico de su juventud, dijimos? ¿Por qué él se aleja, chicos? Eso lo mencionamos la clase pasada. ¿Por qué él se aleja del espíritu romántico que él tenía? Chicos. Porque Carlota ya estaba comprometida. Exacto, porque ese desamor que él siente durante su juventud le marca tanto que hace que él, a medida a través del tiempo que va pasando, él madure en cuanto a ese pensamiento y ya deja el romanticismo, la fantasía, la exageración dentro ya cuando llega una etapa de madurez, ¿no? Porque es un escritor joven. ¿Sí? Acá tenemos una frase que decía, ¿no? Está decidido, Charlotte, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desazogado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Recuerden que la mayoría de las obras es recopilaciones de sus cartas que él escribía a Carlota o Charlotte, ¿no? Que se menciona de ambas formas, ¿sí? Y por ello es que nace
Las cuitas del joven Werther, ¿cierto? Las cuitas del joven Werther. ¿De qué nos habla las cuitas del joven Werther? ¿De qué nos habla, chicos? Nos habla acerca de que este joven sufre porque no es correspondido por el amor de una musa, ¿no? Ajá. Ahí recordemos justo lo que mencionas, Erika. Entonces, dentro del romanticismo, ¿quién era la musa importante? O en base Carlota. Carlota, pero los escritores tenían como musa a quién? A la mujer, chicos, ¿ya? Por eso dentro de Go también se ve eso, ¿no? Esa inspiración, porque en base a la inspiración que él tenía, hace su obra. Está compuesto por 2 libros, ¿no? Su primer libro tiene 39 cartas que él mismo ha escrito y el segundo libro está escrito por 47 cartas, ¿ya? Su narración de esta obra va a estar predominante en la primera persona y su estilo es poético y delicado, por el mismo tema que se desarrollaba, ¿no? Dentro del romanticismo, ¿no? Entonces, ¿qué plasma él? Todas las desventuras, también se le conoce así como desventuras del joven Werther, el amor apasionado que él sentía por Carlota, ¿no? Entonces, todo ello plasma cómo es que él se sentía, cómo cada uno de sus pensamientos, sus sentimientos, lo vamos a ver dentro de toda la obra y relata mucho lo que es su fantasía, ¿no? Esa fantasía que él sentía, ¿no? ¿Cuáles son los temas dentro de esta obra? Es el suicidio, la pasión entre Carlota y él, el escapismo, la naturaleza, la libertad, los convencionalismos sociales, la angustia y desesperanza y muerte, ¿no? Ahí tenemos sus personajes principales, que es Werther y Carlota, y los secundarios tenemos a Alberto, Juana, la señorita Vi y el joven criado, ¿sí? A ver. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vedder nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas.
Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Muy bien, bastante interesante es la historia de las cuitas del joven Werther, ¿cierto? En el cual nos va a narrar cómo es, como dice el mismo video, es lo que en realidad había pasado Goethe, ¿no? En su vida real, solamente que él lo fantaseó, lo dio un final distinto al que él había tenido, ¿no? Plasma todo lo que él pasaba con el verdadero amor que él había sentido por Carlota, ¿no? Y todo ello lo vemos, solamente que él sí no llegó al suicidio como sí se ve en la historia, ¿no? Y el cual hace de que la historia sea mucho más interesante, mucho más llamativa y que te provoque leer, ¿no? Tanto la obra de Las cuitas del joven Huarte como Crimen y Castigo, sinceramente las recomiendo, son unas obras sumamente importantes y bastante interesantes que una vez que los leas, lo vas a querer terminar y saber cada uno de los pasajes, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Hemos recapitulado, hemos visto, hemos vuelto a recordar lo que es el romanticismo y hemos terminado de hablar lo que era el realismo, ¿no? La siguiente semana vamos a tocar el tema de razonamiento verbal. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, Miss, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos, espero sinceramente